Yo me gradué en una universidad del Estado en la década del 60, que yo hice mis estudios universitarios en Rosario. La Universidad Nacional era muy buena. Y para nosotros el hospital público, la universidad pública, era muy importante. Nosotros queríamos que el hospital realmente fuera gratuito, abierto a todo el mundo, de gran nivel científico, y que la gente no tuviera necesidad de ir a las clínicas privadas. ¿Por qué el corazón? Porque siempre me interesó realmente el límite entre la vida y la muerte. Viendo la gente que se moría esperando esos corazones que nunca llegaban, planteamos si no podíamos utilizar un músculo de la espalda envuelto alrededor del corazón con un marcapasos para que lo ayude a latir. Después de 5 años decidimos hacer el primer paciente en enero del 85. El paciente estaba perfecto, decidimos hacer la primera comunicación científica internacional. Lo hicimos en la revista Lancet, donde informamos primer caso mundial de cardiomioplastia, es decir, reconstrucción del corazón con un músculo esquelético, es decir, de la espalda. Es por haber abierto las puertas de este hospital a todas aquellas personas que querían conocer estas técnicas europeas que desarrollamos, y yo pienso que ese fue uno de los motivos por los cuales yo recibí la Legión de Honor. Si yo he tenido una obsesión fue justamente la de inculcar que la salud no es un fenómeno individual. Porque el neoliberalismo lo que trata de inculcar a la gente es que la salud es un problema del individuo. Y no solo eso, sino de que es responsabilidad del individuo. La aplicación de la genética a la salud pública con un criterio moderno y privilegiando la salud de la gente y no los intereses comerciales de la industria farmacéutica o la industria del seguro es mi objetivo. Una de las tendencias que he combatido siempre es el determinismo genético. El determinismo genético es una ideología en realidad, una ideología reaccionaria que plantea que todas las características humanas en última instancia dependen de los genes y que es poco lo que uno puede hacer para modificar su expresión. Lo que yo planteo es lo siguiente. Todas las características humanas, normales y patológicas, son producto de una interacción permanente, dialéctica, a lo largo de toda la vida, desde las etapas intrauterinas incluso, entre factores intrínsecos con los que uno viene al mundo, es decir, los genes, y todo el medio ambiente en el que estamos inmersos incluso desde antes de nacer. Un intelectual tiene que ser un hombre objetivo, conformarse con poco, vivir humilde y tiene que manejarse por algo que es indiscutible, la ética. Y no olvidarnos de una cosa, el intelectual tiene que ser esencialmente independiente del poder. No aceptar cargos que lo involucren, que tenga que agradecerle después al mandamás de turno. Alemania, no me puedo quejar de este país que me dio asilo, pero claro, los inviernos eran muy bravos, eso lo sentí mucho. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires me nombró profesor titular de Derechos Humanos. La primera cátedra de Derechos Humanos que se creó en la Argentina, ocupé yo la titularidad. Teníamos que dar las clases siempre en el aula magna, de tanta gente que venía, enseñar verdaderamente lo que son los derechos humanos. Nosotros hemos tenido 12 dictaduras militares en la Argentina y solamente 2 partidos políticos que representaron a la democracia. Entonces la pregunta era, ¿por qué en la Argentina nunca había una democracia plena? Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provincial para que nuestro pueblo envíe los frutos de su trabajo, de su solidaridad cordial y fraterna, para defender la democracia y la libertad,
desempeñaré fielmente el mandato que la Revolución Libertadora me ha confiado. Para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de la diferencia sin solución. La inauguración oficial del máximo acontecimiento agropecuario nacional se realiza con asistencia del presidente de la República, Teniente General Juan Carlos Onganía. A continuación, da comienzo el desfile de los animales distinguidos con la escarapela de campeones. En el año 59 terminé mis estudios en la Universidad de Columbia, obtuve un máster en Ciencias de la Ingeniería con una tesis de Sociología Industrial y que me orientó después ya definitivamente a las ciencias sociales. Volví a la Argentina y ya en la década de los 60, 3 directores de centros de ciencias sociales de América Latina coincidimos en la iniciativa de crear un Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que fuera una red de centros de investigaciones en las diferentes ciencias sociales a escala América Latina y el Caribe. Y es esta red la que constituye Claxon. Este movimiento incluyó todo el abanico de las izquierdas latinoamericanas e internacionales de la época. Por eso las ciencias sociales fueron de inmediato objeto de una persecución particularmente intensa. Un actor, antes que nada, es un ser humano comprometido con la vida. Es importante que el actor sea responsable de sus actos, de lo que dice y de lo que hace. Cada acto que realiza tiene que ser un acto voluntario, es decir, un acto con conciencia. Pues eso es ideología. Tener conciencia de la sociedad en la que vives y posicionarte, tener un punto de vista. Es fácil tener una escuela de destreza. Haces cuerpo, voz, y yo solo me ocupo de que tú tengas destreza, pero no compromiso. Y empecé con un centro integral. Digo, ¿por qué no hacer un centro que nuclee todas las artes, donde fecunden nuevas ideas y donde se discuta y sea una escuela de pensamiento? Un poco continuar el pensamiento cortado de la Bauhaus. Y eso se fue dando en todo el mundo, en realidad. No es a la única que se le ocurrió. Nadie dice en una reunión, ay, a mí realmente yo nunca aprendí a leer, así que yo no leo libros. Nadie dice eso aunque no lea libros. En cambio, que alguien diga, yo nunca entendí la matemática, realmente la odio, no sé nada, no me interesa. Es ridículo. Que es una de las cosas más lindas del mundo. Aprender matemática en la escuela, bien, es una cosa realmente muy linda. Contrariamente a la matemática hecha para la guerra, creemos que podemos hacer una matemática para que el mundo avance, para que el mundo sea mejor y para que haya más posibilidades para más gente. No solamente no es una ciencia muerta, sino que probablemente va a ser la última viva mientras haya seres humanos en el planeta. En Buenos Aires me casé con Cora, inmediatamente pasé a la Facultad de Ciencias Exactas, donde fui instructor de genética molecular hasta la noche de los bastones largos, en que renunciamos y nos fuimos. Cuando el delincuente Onganía destruyó la Universidad de Buenos Aires, aproveché la oportunidad que me habían invitado a ir al Departamento de Biofísica de la Johns Hopkins University en Baltimore a trabajar en lo que realmente me interesaba, que era estructura de proteínas, pero después del asesinato de Robert Kennedy decidimos con Cora que era mejor volver a Buenos Aires. Argentina tiene una tradición de intolerancia muy fuerte y de recurrente esfuerzo por bloquear el pensamiento, las ideas, lo moderno, lo extraño, lo de afuera.
El exilio del 66, cuando Onganía llega al gobierno y derrota el gobierno constitucional de Ilia, las personalidades que emigraban de la Argentina ya eran conocidas, y porque la noche de los bastones largos fue de repercusión internacional. Físicos, matemáticos, fue un exilio sobre todo del mundo de las ideas. Una pregunta se considera científica cuando uno puede hacer algo por la solución. ¿Cómo se ponen de acuerdo las células? ¿Qué se dicen unas a otras para pegarse, dejar pasar lo que se necesite, evitar que pase lo que no se necesita? ¿Y cómo se diferencian para ser células epiteliales? Acá en México hace unos 30 años que estoy, pero en realidad empecé estos trabajos en Argentina hace casi 50. Lo que pasó de novedoso hace 30 años es que a raíz de estos estudios vamos a poder, no digo curar, pero sí mejorar males humanos como la diabetes, la esclerosis múltiple, una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. No olviden que lo que yo quiero aprender es cuando no se sellan bien, ¿cómo podría hacer yo para que sí se sellen bien y no ocurran enfermedades? Pero se puede dar el fenómeno inverso, que nosotros querramos que dejen pasar ciertas moléculas. Por ejemplo, una persona cuando es diabética hay que darle insulina, pero si toma insulina la va a digerir, o sea, nunca le va a llegar esa insulina a la sangre. Bueno, esa llave molecular, para que se abra cuando queremos y se vuelva a cerrar, es desarrollada gracias a los conocimientos que hemos nosotros obtenido estudiando con esta preparación, y eso ha sido hecho en este laboratorio. La ciencia moderna ha partido la humanidad en un primer mundo que tiene ciencia y un tercer mundo que se muere de hambre y usa las cosas que se inventaron en el primer mundo. Y Argentina me era muy difícil clasificar desde este punto de vista. Yo sostenía que Argentina padece un analfabetismo científico. Siendo científico es una deformación profesional, decir lo que uno piensa y como lo ve. Entonces esto no iba con ese creciente oscurantismo que fue padeciendo Argentina hasta llegar al nazicatolicismo que rompe todo el aparato educativo. De modo tal que en esos momentos yo ya no podía continuar haciendo investigación en serio, profundamente, y decidí irme de la Argentina. El cuerpo hallado en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires es el del teniente general don Pedro Eugenio Aranjuez. Aquí las primeras informaciones para ese boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Estudié en la Universidad Católica de Mar del Plata, que tenía una facultad de Derecho, donde había un gran enfrentamiento ideológico entre pequeños grupos de derecha, fascistas, y la mayoría de los estudiantes que éramos de ideas progresistas y que estábamos imbuidos de lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento. Me convertí en un militante de izquierda, pero de izquierda pacífica, moderada, fundamentalmente trabajando con la Juventud Peronista, que en ese momento era una fuerza muy dinámica y muy de cambio en la Argentina. He tenido la suerte de trabajar en derechos humanos, pero desde muchos ángulos distintos, desde la investigación, desde la abogacía, desde el análisis político y filosófico, y en ese sentido he aprendido a valorar a los derechos humanos
como un componente importante de la democracia, pero también como un valor universal al cual no cabe anteponerle ningún relativismo. Ya en los 75, con López Rega en el poder, en el gobierno de Isabelita, y con las 3A, las famosas 3A, la persecución a los intelectuales, a la gente del arte, de la ciencia, ya también tuvo su brote fuerte. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. López Rega no nació con Isabelita, fue un comisario ascendido de golpe, secretario privado de Perón, y que tenía el dossier de mucha gente y manejaba información porque su profesión la conocía. La acción de las 3A empieza ya en el gobierno de Perón, y eso significa un exilio muy amplio. Ya había comenzado en la región la nueva forma de intervención exterior, con los golpes en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Uruguay. El golpe en la Argentina fue el último, de manera que se refugiaron en nuestro país una cantidad muy grande de exilados de los países vecinos. Yo ya me tuve que ir al exilio, en realidad el año antes del golpe militar, por esta tarea que veníamos realizando de protección de los refugiados latinoamericanos, y también porque me consideraban un intelectual crítico, que caía en las categorías o en las listas de personas, digamos, susceptibles de ser perseguidas. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Con este libro comenzaron todos los problemas. Fueron 4 tomos sobre las huelgas patagónicas del año 21 y se calcula que fueron fusilados 1.500 obreros rurales. De este libro se hizo un film, La Patagonia Rebelde, que dirigió Héctor Olivera, cuyo protagonista fue Héctor Alterio. Teniente coronel, hay que terminar de una vez por todas con esos anarquistas. Pero empezaron ya las dificultades, el ejército no estaba de acuerdo, y nosotros, los actores, yo que fui autor del guión y el director Héctor Olivera, salimos en la lista de las 3A. Se nos daba 24 horas para dejar el país y no éramos condenados a muerte. Mandé entonces a mi mujer y a mis 4 hijos a Alemania. Yo me quedé, pero es decir, era imposible vivir ya en la casa donde habíamos vivido tantos años por los vecinos. Yo tenía una actividad profesional en el Hospital de Niños de Buenos Aires. El Hospital de Niños en esa época era considerado desde la derecha como un nido de marxistas. Luchábamos por una sanidad pública, por el derecho a la salud, por una pediatría sanitaria, etcétera, etcétera. Y eso era lo que nos movilizaba. Enseguida empezaron a actuar bandas paramilitares y si bien yo no era un activista político, pero era un tipo reconocidamente de izquierda que generalmente sacaba la cara en asambleas, en tomas de posiciones, etc. Esa actividad mía mereció, durante los años 74 y 75, de que yo estuviera catalogado por la policía como un comunista. Me aconsejaban, oye, no critiques así porque te es peligroso. Y sabía lo que decían, porque al que me sustituyó en ese cargo, el doctor Raúl Laguzzi, le pusieron una bomba en su departamento y lo volaron y murió su hijito de pocos meses. Sabíamos que estábamos en peligro ya desde el 75. O sea, yo creo que en el 75 nosotros, o por lo menos yo tenía plena conciencia de que
se acercaba un aniquilamiento, ¿no? Y él no quiso irse del país, no quería irse. Yo honestamente pensaba que no iba a durar mucho. Yo tampoco era tan consciente de la gravedad de la situación. A la juventud no nos creían mucho que estaba pasando algo. Se tomaba como que uno estaba loco y que los estudiantes no sé qué y que los obreros no sé cuánto. Y entonces era un clima de paranoia, pero aceptada, ¿no? O sea, como parte de la realidad. Y había un comité de ayuda a los que llegaban, y los que llegaban, a uno le habían matado a la mujer, a otro le habían matado al marido, a otro lo habían torturado. Yo oía todo eso. Yo digo, si vos sos loco, ¿cómo es? Yo creía en la ley, yo creía en las instituciones argentinas, y así empezó un viaje hacia las penumbras. Fíjate que no lo puedo hablar con tranquilidad. No puedo hablar sin emociones. No existe nada de eso toda la vida, eso te marca para siempre. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. En marzo del 76 se desencadena el golpe de la Junta Militar, Videla, Macera, Agosti. Yo estaba en Inglaterra, tenía la invitación para ir de profesor visitante a la Universidad de Sussex. Todos mis amigos de la Argentina me dijeron que no volvieran. Yo estaba muy molesto, porque en realidad me había ido porque mi situación era peligrosa y quería ver un poco qué pasaba. Entonces decidí volver a ver por mis propios ojos para tomar la decisión yo mismo y no que tomaran por mí la decisión de que no volviera otras personas. Hubo un momento que el mero hecho de ser científico ya te ponían la picota porque eras sospechoso o molesto, vamos a decir, más que sospechoso. La familia vecina de al lado con la cual almorzábamos juntos casi todos los domingos y los chicos jugaban juntos, cuando yo le fui a llevar a mi perro, que me lo tuviera, se negó y me dijo no. Digo, ¿por qué? El perro también está identificado por la policía. Decidimos, un grupo de gente en el Instituto de Investigaciones Médicas, de tratar de hacer algo en la cosa gremial de los científicos, para tratar de crear algún tipo de organización que pudiera protestar por las cosas que estaban pasando. Y el vecino de al lado me vio una noche y me dijo, usted, señor Valle, ¿cuándo se va a ir? Le digo, ¿y por qué? Dice, ¿y si se equivocan con la bomba? Y yo le dije, bueno, si se equivocan con la bomba, yo no tengo la culpa. Dice, sí, bueno, pero váyase porque por usted corremos todos peligro. Una nota distintiva del general Videla, que llegó en el 76 a imponer el orden con sangre, era perseguir las ideas, todo sospechoso de pensar, sociólogo por ejemplo, o filósofo, era en principio potencialmente subversivo. De ahí el carácter tan indiscriminado que tuvo la represión y tan abarcador. Un día me aparece un correo, no recuerdo, fui a trabajar y me dijeron no podés entrar al hospital porque te han declarado prescindible. En el hospital, cruzo a la facultad a dar clase y me dicen lo mismo, has sido declarado prescindible. Prescindible quiere decir que el país y la universidad y el lugar no me necesitaban. Inmediatamente después de recibido de abogado, me tocó
defender algunos casos políticos, por ejemplo ataques contra sindicatos, pero también detenidos acusados de actividades violentas, entre ellos dirigentes montoneros y de otras organizaciones armadas. Pero eso en la época que se vivía en la Argentina era tan o más peligroso que portar armas. Bueno, ese 18 de junio del 76, principios de la dictadura, la ciudad se había enloquecido, lo habían muerto al jefe de policía, entonces salieron todos los patrulleros a la calle, había custodias por todos lados, y lo fui a ver al agregado cultural de la Embajada Alemana en la Argentina, y me dijo, no te muevas de acá, y vamos a viajar hasta Ezeiza en el auto de la embajada. Estábamos doblemente aislados. Por un lado, sabíamos que si nos quedábamos en Buenos Aires nos iban a matar, porque teníamos actividades de superficie muy obvias, éramos demócratas, éramos personas que estábamos peleando contra una dictadura militar que estaba cada vez más nerviosa. Por otro lado, no estábamos de acuerdo ni con los so-called marxistas del ERP, ni con los peronistas, entre comillas, revolucionarios de los montoneros. Y todo lo resolvieron ellos por nosotros cuando tuvo un intento de secuestro en el hospital. Un alto jefe militar que conocía a un tío mío me dice, mira, yo averigüé la situación de tu sobrino y tiene textual identikit para Sanjón. El lenguaje castellano, Sanjón es una zanja al costado de un camino a donde se tiran los muertos. Incluso una investigadora americana le pidieron que hiciera una averiguación en la embajada y también me mandó el mensaje que no durmiera 2 días en el mismo lugar, que estaban listas, que me fuera lo antes posible. Y así decidí hacerlo, estuve oculto hasta que partí. Llegué a Ezeiza sin que me pararan y a último minuto saqué el boleto de avión, pagué en efectivo, me metí en la sala de embarque, aterrorizado. Cuando embarcaron, todavía no me quedé tranquilo hasta que el avión decoló. Justo cuando entramos a la autopista a Ezeiza, ahí nos para el ejército. Nos hacen ir a un costado y el agregado cultural le dice, en un tono muy duro, dice, somos de la embajada alemana, soy el agregado cultural y viajamos a Ezeiza. Y el oficial lo miró y dijo, pasaportes. Entonces le mostraron los 2 pasaportes diplomáticos. Y cuando terminó de verlos, se los devolvió. Me mira a mí, que en el asiento de atrás, y dice, el señor. Y entonces le dijo, señor, le he dicho que somos de la embajada alemana. Como digo siempre, me salvó ese sentido superior que tienen tal vez los europeos con respecto a los latinoamericanos. Bueno, llegamos a Ezeiza y ahí viene la cosa. Entonces sacaron los documentos y nos encerraron en una habitación. Y pasaron 2 horas. Y volvió el brigadier general y me retiene el pasaporte y me mira. Dice, en cuanto a usted, yo le quiero decir una cosa. Usted ahora se va a ir. Pero acuérdese lo que le digo. Usted nunca más, ¿me entiende? Nunca más va a volver a pisar el suelo de la patria. Y cuando subí al avión, pensé, nunca más. No voy a volver nunca más. No tuve tiempo de tener miedo, sino yo estaba como absolutamente resignado, que fuera lo que Dios quiera o lo que el destino quiera. ¿Qué es el pecado mío? Haber escrito esos libros, haber hecho el guión de esa película.
sabía que me estaban siguiendo hace varias semanas y ese día precisamente vi que tenía el colectivo 111 que estaba tomado, estaba rodeado por cuatro Ford Falcons. No sé por qué no me agarraron al bajar del colectivo, pero pude entrar al hospital y escaparme por otra puerta. Yo nunca más volví a mi casa. Estuve viviendo en diversos tipos de casas. En una de ellas alguien avisó a la policía que yo estaba, quisieron entrar. A la noche hubo una enorme parafernalia, golpes en la pared, golpes en la puerta, amenazas con tirarla. Yo me fui a un balcón interior de la casa, me puse a rejadas. Si entraban, me tiraba. No había solución. Afortunadamente, por razones que desconozco, no entraron y se fueron mansamente. Después de eso no quedaba ninguna duda que teníamos que irnos del país. Mi casa era preciosa, tenía un montón de cosas preciosas adentro, cerré la puerta y nunca más, y todo desapareció. Se acabó la sensación de que había un país fijo, una casa fija, una tierra fija. Y es cierto, porque hace 20 años que vivimos acá y vivimos acá como si fuéramos de paso. Es como si le sacaran a uno el suelo de debajo de los pies. Ponerse a funcionar de vuelta acá fue muy fácil, dado la generosidad, la comprensión de los mexicanos, porque acá tienen como una cultura de atender exiliados. Entonces le hicieron la vida muy fácil a mi esposa, por ejemplo, hasta que revalidó su título, empezar a atender pacientes psicoanalíticos, a mis chicos inscribirlos en colegios y que retomaran. La gente que yo veía acá en México, en general, sabía que habían tenido participación en estos ejércitos del pueblo, Montonero, Juventud y demás, de modo tal que yo lo que ellos decían lo tomaba con pinzas, porque no me hacía igual a ellos. Me dijeron no vuelvas porque te pueden matar. Y entonces yo digo, pero ¿por qué? Si yo no tengo ni militancia, ni sé quiénes son, ni en qué están, cualquiera que me conozca, no vuelvas. Tuve que buscar otros temas de trabajo, tuve que buscar otras asociaciones, mis amigos habían quedado, mis colaboradores habían quedado en Buenos Aires. Fue una ruptura tremenda, porque no fue simplemente dejar el tema de trabajo, sino dejar la gente que compartía una gran cantidad de mi día laboral, ¿no es cierto?, de mi día. Y eso todo también le pesó un montón. Tuvimos suerte porque estaba toda la familia junta, mis padres, nosotros dos y nuestra hija, pero estábamos siempre con la esperanza de irnos. Y yo me acuerdo ver en la televisión las noticias del golpe militar el 24 de marzo del 76 y dije, bueno, por suerte nos fuimos, por suerte no estamos en Argentina. Con todo el dolor de mi alma por lo que estaba ocurriendo en mi país, pero digo, bueno, yo por suerte estoy afuera. Cuando llegué a París, por suerte, iba con mi pasaporte en la mano, entonces iba con mucho menos temor. Pero cuando pasé por los controles de pasaporte, tampoco sabía dónde ir. Tenía un número de teléfono y nada más. A las 6 semanas más o menos de estar en París, conseguimos visa y nos fuimos a Estados Unidos. Me dieron la oportunidad de empezar desde cero de nuevo con mi esposa y mis 2 hijos. Bueno, el primer año fue muy duro, realmente muy duro, porque no encontraba trabajo.
Menos mal que mi mujer trabajaba como secretaria en unos grandes almacenes. Con eso nos arreglábamos. Yo pude hacer en un año solamente una nota para el diario Süddeutsche Zeitung. Pero después ya fue abriéndose un poco el horizonte, con muchísimo trabajo que me llenaba mucho tiempo, que eran las traducciones. Cuando desembarqué en París, entré en un estado de depresión profunda. Salí a caminar y las piernas no me respondían. Como no tenía trabajo, volví a llamar a la Universidad de Sussex, al Instituto de Estudio de Desarrollo, y me fui entonces para Inglaterra. A fin del 76 me llama mi mujer para contarme que habían tirado bajo la puerta y la habían empezado a interrogar porque pensaba que yo podía haber vuelto. Le pegaron violentamente, físicamente le dejaron la cara negra de golpes delante de mi hija de 12 años y yo creo que se salvaron de que la mataran, que desaparecieran. Pues mi hermano, que trabajaba en Naciones Unidas hace muchos años, tenía un cargo muy alto, y entró en casa, se encontró con eso, sacó su pasaporte de Naciones Unidas y poco a poco lo fue disuadiendo y paró la mano. De manera que inmediatamente la llevé a Brighton y ya ahí reiniciamos una vida plena del exilio. En el viaje de Barajas hasta no sé dónde, porque no sabía ni las calles, lo primero que me preguntaron es si pensaba quedarme, porque claro, no tenían conciencia de lo que pasaba allí. Entonces me dijeron, ¿no pensarás ser actriz aquí? Yo dije, bueno, sí, ¿por qué? Y dice, porque aquí no hay trabajo ni para nosotros, estamos en paro, o sea que ni se te ocurra. Y no sabía qué hacer. Y mientras tanto trabajaba haciendo tartas para venderlas a restaurante, trabajaba como camarera y los domingos vendía pegatinas y cosas así en el Rastro. Un día se acercaron Imanol Arias y Cecilia Roth y me pidieron que les diera clase. Y allí casi empezó todo, ¿no? Todos eran jóvenes. Marisa Pared era joven, Eusebio Poncela era joven, éramos todos jóvenes. Nunca dije a nadie que yo vivía en el exilio. Siempre parecía que yo había venido por situaciones políticas, pero nunca me atreví. Me parecía casi una palabra de lujo. Yo era actriz. Y que el exilio me cegó de por vida la posibilidad de ser actriz. En 1980 llego a París con 36 años y empiezo a tratar de arraigarme nuevamente. Yo lo que hice fue una nueva vida. Yo no llegué con mi diploma y dije yo soy residente argentino. Dice, no, acá yo tuve que demostrar lo que sabía hacer. Pensamos que era interesante tratar ese miocardio infartado con células madres sacadas o bien de un músculo o también de la médula ósea y a partir de esas células se crean nuevas fibras musculares, nuevo músculo cardíaco. Eso se llama la regeneración cardíaca. Gracias al análisis matemático se ha podido tener esta revolución que han sido las computadoras, el conteo digital. Una de las aplicaciones más increíbles son lo que se llaman los CT scans o CAT scans. Eso es directamente una aplicación de la matemática a la medicina. Es pura matemática, es matemática de la que nosotros hacemos, matemática teórica. Es un milagro completo, uno ve todo y los médicos pueden hacer todo por una cosa que inventaron los matemáticos. Es increíble. El 90% de los cánceres humanos se originan en un epitelio y nosotros abrimos un campo que se puede estudiar. Y esta es una revista que se llama Current Contents y ha encontrado que esos estudios nuestros son clásicos en la literatura científica. ¿Cómo solía adaptarme a esto, sobrellevarlo? Yo creo que fue fundamentalmente mi vinculación con los organismos de derechos humanos argentinos, que venían mucho a Nueva York por Naciones Unidas para hacer las denuncias, para hacer la documentación de las atrocidades de la dictadura, la que me ayudó
a sobrellevar el exilio, porque le daba sentido a mi estar acá. Yo conocí a la presidenta y la vicepresidenta de Abuela de Plaza de Mayo porque vinieron a Nueva York a hacer unas denuncias en Naciones Unidas. El reclamo de ellas era, supongamos que encontremos a algún niño, ¿cómo vamos a saber que realmente es el niño que pensamos que es, que tiene sus abuelos buscándolo, etcétera? Y vimos que la tecnología era la misma que se aplica para las pruebas de paternidad, pero con ajustes que tuvieran en cuenta el hecho de que los padres habían desaparecido. O sea que había que trabajar con las características genéticas de abuelos y de familiares colaterales. En este momento, creo que el último conteo es de 87 niños, hoy ya jóvenes adultos, que han podido recuperar su identidad gracias a una tecnología y gracias, en parte, por supuesto, yo he sido apenas un modesto colaborador en tareas que ha hecho muchísima gente. En todos esos años del exilio me lo pasé denunciando la desaparición de personas en la Argentina, teniendo contactos principalmente con la iglesia luterana, que fue la que más nos ayudó. En las universidades principalmente hablaba de lo que era esto de la desaparición de personas en la Argentina, un sistema desconocido, es decir, una muerte horrible porque se los secuestraba, se les quitaba todas sus pertenencias, se los torturaba bárbaramente y después desaparecían. Todo el tiempo lo pasamos en eso y también en luchar para que Alemania tomara a 500 refugiados argentinos. Se organizaron coordinadoras de exilado que estábamos comunicadas entre países. Nos pasamos rápidamente la información que recibía cualquier coordinadora sobre cualquier caso de tortura, de desaparecimiento, de personas que salía, que llegaba, buscando la solidaridad, el apoyo y el poder salvar vidas acá, ¿no? Cuando quisieron a nosotros castigarnos, echándonos o prácticamente obligándonos a ir, yo me sentí un poco esa pena de desterrar y tener que alejarte. Pero por suerte pude formar una familia, pude encontrar una mujer con 3 hijos. Fue una lucha. Yo en los primeros años me sentí desterrado y a veces me hacen sentir desterrado acá en Europa la gente que me dice, vos tenés un acento cuando hablas francés que no es francés, ¿de dónde sos? Yo no soy nostálgico y trato de no serlo. Yo trato de tener recuerdos, pero trato de ver mucho el futuro, mucho más. Una de las cosas que nos hizo notar lo que era estar en el exilio fue que un día nos miramos y dijimos, en esta casa no hay un solo libro. En todos los lugares donde vivimos, lo primero que había era un montón de libros y de repente no había ningún libro. Fue siempre levantarme cada día tratando de representar el papel de ser optimista, de estar contenta, de ir para adelante y vamos todavía. Pero en realidad uno está cortado en dos. Una parte mía se quedó y a medida que envejecía, la otra, la joven, la combativa, se quedó allá. En mi caso yo, en lugar de combatir la nostalgia, más bien la trato de alimentar. No me encontraría bien tratando simplemente de ignorar mis raíces argentinas. Para mí, patria es el lugar donde nací, donde me crié, el idioma en que hablaba, las cosas habituales de mi vida, desde la factura, desde las dulces para tomar el desayuno o la forma en que uno pasa los fines de semana. Y bueno, era todo completamente diferente. Tener que pensar en inglés, actuar en inglés, escribir en inglés, dar clases en inglés, la ciudad, las calles, los olores, la gente, no era fácil. Yo quiero evitar ese golpe así, no sé, melodramático, qué sé yo. Pero realmente la nostalgia es un animal que te va a atacar a traición. Uno vive aterrado de que no le dé con un énfasis cada vez mayor. La casa, el jardín, los asados que hacíamos, los amigos. Sí, claro, uno podía estar en esa tierra del exilio, pero no podía volver. La sensación de no poder volver a la Argentina
pesaba tremendamente. Recuerdo haber escrito al papá de Cora una carta en que le decía: estoy harto de vivir afuera. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o su país. No a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo, nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. Juan Gelman escribió esto en su exilio. Juan, el poeta, que perdió a su hijo, a su nuera, y no supo qué había ocurrido con su nieto. El 19 de diciembre del año 1975 volví a un consultorio privado que yo manejaba. Noté ciertos movimientos raros, pero no le di mucha importancia. Subí al piso 11, esto queda en Santa Fe y Callao, un lugar muy céntrico. Y al ratito de entrar en el departamento, donde no había nadie, estaba yo solo, me tocan el timbre de abajo, preguntan por mí, los hago subir, y cuando abro la puerta del consultorio, entraron en tropel 4 individuos de civil, armados. Me tiraron al piso, me vendaron los ojos, empezaron a hacer preguntas, empezaron a pegar, preguntas que no tenían ningún sentido, porque me preguntaban sobre las armas, me preguntaban sobre los dólares, me hacen en un momento un simulacro de ejecución ahí. El asunto es que de ahí, mi mujer en ese momento tenía que llegar al consultorio, habíamos quedado en encontrarnos, porque teníamos trabajo que hacer de laboratorio, y después de ahí nos íbamos a la casa donde teníamos nuestros 2 chicos, de 6 y 3 años. Así que mi preocupación en ese momento, cuando estaba arriba, era que no llegara ella, mientras estaba caliente. Pero me dicen, bueno, te vamos a llevar, portate bien, porque si no sos boleta, que en la jerga porteña de ese momento era te matamos directamente. Cuando bajamos a la calle, yo noté que todos los sujetos que me llevaban de un brazo cada uno, de repente como que estaban hesitando un poco y no sabían bien lo que hacer, y yo ya aproveché, no puedo decir que fuera racional, pero empecé, me convencí a mí mismo que yo no me tenía que dejar llevar. Y empecé a hacer lo único que podía hacer, porque lo único que tenía libre eran las piernas, así que empecé a patalear, y en ese forcejeo de repente escucho que desde el auto les gritan, déjenlo y rajen. Yo quedo tirado ahí en la calle, sin tener mucha conciencia de de qué es lo que hacer en ese momento, porque yo estaba totalmente ido. No sabía bien que, digamos, es como si de repente todos esos presentimientos de que algo podía llegar a pasar, que uno se iba a tener que ir del país o cosas por el estilo, de repente se hizo realidad. Pero se hizo realidad de una manera realmente muy como irreversible, porque yo ahí pensé que no contaba el cuento.
marzo del 77 se desató una tormenta bastante fuerte. Habíamos recorrido 14 casas, escondiéndonos, yéndonos, y a las 10 de la noche yo no recibí llamado de Diego, porque era el toque de queda. No obstante, di tiempo por las dudas, por la tormenta, que pudiera llegar más tarde, que un tren no saliera, Y ya cuando fueron las 11 de la noche no tuve la menor duda de que lo habían detenido. Llamé a su madre, avisé y eso es todo. Simplemente no volvió. No quería irme antes de saber. Me sentía muy culpable si me iba, dejando como una historia interrumpida. Y francamente lo que pasaba también es que estaba muy sola, porque no tenía amigos, no podía visitar a nadie, no tenía más familia que mi madre, porque todo el mundo dejó de saludarnos, y fui a todas partes. Al Vicariato de las Fuerzas Armadas, a verlo a Graselli, decía que aquí se respetaban los derechos humanos, me decía, señora, la habrá abandonado por otro, barbaridades, realmente muy humillante, pero yo insistí. Iba una vez por semana, todas las semanas. Y no quería irme, pensaba que, bueno, quería morir allí. Yo dejé cartas escritas para que mi madre pudiera leérselas a mis hijos cuando fueran mayores, pensando que, bueno, si yo desaparecía no había nadie que les explicara qué había pasado en Argentina desde el año 55 hasta el año que estábamos, el 77 o 78. Yo no sabía hasta cuándo iba a seguir todo este calvario, ¿no? Hasta que un día, la joven que cuidaba a mis hijos cuando yo estaba trabajando me contó que había soñado. Primero me dijo que había soñado, después llorando me dijo, no lo soñé, vinieron y revisaron toda la casa y me preguntaron a qué se dedicaba, qué hacía. Le hicieron muchas preguntas sobre mis actividades. Ahí decido que sí, que me voy. El problema fue que, bueno, tenía que conseguir pasaporte. Por suerte, conocía a un señor que era un pariente lejano, comisario y jefe de un sector de la lucha contra el terrorismo. Me dijo, si te llaman a una oficina arriba, no subas, porque no vas a salir más. Cuando me fui a retirar el pasaporte, me llamaron a la oficina de arriba. Salí rápidamente y él me sacó el pasaporte. Eso sí que fue una odisea. Como el juez que me dio permiso para salir, después de rogarle ir, volver a ir, reiterar, no sé cuántas veces fui a ver al juez, hasta que riéndose me dijo, bueno, nuestra historia es griega. Yo le voy a dar el permiso para que salga con sus hijos, pero no van a poder salir de España, no les doy permiso para salir de España ni para entrar a Argentina. Y tampoco le doy a usted la patria potestad, me la quedo yo. De manera que si sus hijos entran a un hospital, tendrá que pedirme permiso a mí para operarles o para lo que sea. Y así quedó la historia. El exilio es algo muy específico, que es la imposibilidad que un régimen dictatorial, autoritario, le crea a una persona o un número X de personas de vivir en su país o donde se le dé la gana. Esa violencia de no poder vivir en su propia tierra, eso es el exilio. Tanto en el periodo de Onganía como en el periodo de la última dictadura hubo un crecimiento importante de la cantidad de argentinos que se fueron por año a los países a los cuales se han dirigido tradicionalmente nuestros emigrantes. Lo que se hace muy difícil de saber
es qué proporción de ese incremento se debe a la dictadura. Se sabe que en el momento de la dictadura hubo un pico en el flujo, ¿no? No hay cifras precisas, no hay cifras confiables, ¿no? Me parece que el número, no es tan importante el número al principio, en el 66, como en calidad de la gente que se va, que es realmente un brain drain, es un drenaje de cerebros muy fuerte que la Argentina sufre, y a partir del 76 es claro que es así que es importante en términos de número. De alguna manera la dictadura logró lo que quería. La vida no volvió a ser lo mismo, porque antes vivíamos todos juntos. Mis hijos formaron familias y ya no vuelven. Mis nietos no hablan español, es decir que no van a poder leer en original los libros que yo he escrito. Y es un dolor. El caso con mi mujer es que ella no quiso regresar a vivir a la Argentina por las humillaciones que sufrimos. Por ejemplo, un hecho que ocurrió en el año 78, su hermano menor estaba muy grave, iba a morir, y entonces ella volvió del exilio en plena dictadura, buscó la casa de unos amigos que nadie conocía, estuvo allí, lo pudo visitar el hermano, y a la mañana siguiente había en el buzón una carta que decía: si querés volver a tus hijos te damos 24 horas para dejar el país. Y me dijo, en cuanto llegó: yo a la Argentina no vuelvo más. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque en un país donde mandan anónimos yo no puedo vivir. Yo me sonreí y le digo, mirá, pasan cosas mucho peores, que es la desaparición de personas. Y me dijo, sí, pero donde mandan anónimos yo no puedo volver a vivir. El tema de derechos humanos, dejarse ganar por la desesperanza no es una solución, porque la gente que tiene sus derechos humanos violados no tiene el lujo de decidir si hay que seguir luchando o no. Ellos van a seguir luchando de todas maneras y nosotros tenemos la obligación de ayudarlos en esa lucha. En toda esta carrera estos temas me han llevado muy cerca a cuestiones como la calidad de la democracia, que para América Latina es una asignatura pendiente, porque hemos recuperado la democracia, pero la calidad de las instituciones en las que vivimos no es todo lo que merecemos ni lo que deseamos. El día del golpe ya hace 7 meses que estoy en la cárcel y ya tengo órdenes firmes de dejarme salir al exilio, y sin embargo el gobierno de Videla las ignoró y me mantuvo otro año más preso. Durante todos esos años, y a favor de que yo tenía sentencias firmes que me decían que me debía salir, mi familia en la Argentina y mi familia americana, la que me había cobijado como estudiante de intercambio, empezaron a hacer una campaña que logró que Amnistía Internacional me adoptara como preso de conciencia, y también que muchos congresistas norteamericanos de los dos partidos se ocuparan de mi caso. Entonces, como en enero del año 77, se dictó un decreto dejándome a mí y a otros 6 nada más de los 8.000 que estábamos presos salir del país. Me llevaron a Ezeiza fuertemente escoltado y con personal armado y amenazándome todo el camino.
Pero al llegar a Ezeiza, una mujer, agente de la Policía Federal que tenía que acompañarme al avión, como había familiares míos esperando para saludarme, me permitió por lo menos 10 minutos de hablar con mis familiares antes de irme. Creo que el ser humano y tal vez los animales, no sé, pero tenemos esa gran posibilidad de olvidar. Si no, la vida sería insoportable. Si uno no pudiera olvidar y seleccionar un poco los recuerdos, sería insoportable. Me avisaron que me iban a liberar, que habían decidido que, bueno, que yo no habían demostrado que yo había hecho nada ilegal, nada que mereciera ningún castigo y que me iban a liberar, y me aconsejaban que me vaya, que no volviera más al hospital donde yo había trabajado, a la universidad. Me dijeron, no vayas más, haz otra vida o andate del país. El 10 de abril del 1976, un mes después del golpe de Estado de Videla, ya había empezado a desaparecer gente. Ya se veía que había, en la época de Isabel también, había las AAA, había gente que desaparecía en América Latina, no era tan excepcional. Ahora, yo ya pensé que podía pasar algo y yo en ese momento tenía una novia y amigos. Le dije, mirá, si llego a desaparecer yo no tengo ningún problema porque yo no hice nada, no tuve actividad política. Si quieren averiguar lo que yo hice, bueno, pienso que me van a averiguar y finalmente será mejor para que yo pueda declarar mi situación. Así que tocó ese famoso timbre, me vinieron a buscar gente que tenía un uniforme de policía pero sin la identificación, sin la chapa, acompañado de civiles. Yo estaba solo esa noche, por suerte, y a las 5 de la mañana me dijeron, bueno, vístase que lo vamos a llevar para interrogarlo. Bueno. El 26 de agosto de 1975, yo fui a un suburbio de Buenos Aires que se llama Castelar y tenía que encontrarme allí con un cliente de temas laborales. Y fui en una esquina detenido por varias personas de civil. Me metieron en un auto y me llevaron a un destacamento policial cerca de allí. En ese momento todavía uno tenía la certeza de que después de un cierto tiempo iban a tener que producirlo vivo ante un juez, y entonces era cuestión de aguantar para no, digamos, hasta que llegara ese momento. El primer día yo estuve en un placar, directamente, encerrado dentro de un armario. Después me llevaron a un altillo, una especie de boardilla, donde el techo, digamos, era de 2 aguas, así que era bajo y yo me daba cuenta que había fierros donde mantenía la estructura del techo, que progresivamente empecé a pensar dónde podía estar. Sentía el ruido de los aviones que al lado del aeroparque, había una actividad escolar, digamos, chicos en la escuela, y así que me di cuenta que estaba en la escuela, en la E. Yo era cirujano, ellos sabían y pensaban que lo más importante era que yo no pudiera algún día operar a gente que pudiera ser subversivos para ellos, ¿no? Así que me pegaban en las manos para tratar de decir, con esas manos no tenés que operar a alguien. Una vez por día o a veces día y medio nos daban algún tipo de alimentación, eran un pan con adentro un pedazo de carne o algún fiambre, algo de eso. Recuerdo que mientras comía debajo de la capucha y lograba introducir mis dedos debajo del vendaje, comía y me despegaba, digamos, los ojos pegoteados. Trataba de abrirlos y la nariz, que no podía respirar porque estaba... Y en ese momento, mientras comía, se me caían las legañas y la mucosidad sobre el seno. Entonces me comía mis excrementos, pero bueno, yo tenía que sobrevivir en ese momento. A cada preso lo torturaban durante unos 8 días más o menos y unas 2 sesiones por día. Y en mi caso me torturaron solamente 2 días, pero me dieron 5 sesiones por día. Uno siente que se está por desmayar en cualquier momento y al mismo tiempo se siente un dolor horrible, ¿no? Horrible e imposible de describir. Me amenazaban con torturar a mis hijos delante mío. Me dijeron, después resultó ser mentira, pero me dijeron que ya habían ido a mi casa y
y que los tenían en su poder, a mis hijos y a mi esposa. Me decían que me iban a matar y yo muchas veces creía que era cierto que me iban a matar. Y francamente, en algún momento yo les pedí que me mataran y muchos años después pensándolo, pensaba que en ese momento yo prefería que me mataran a que me siguieran torturando de esa manera. 2 o 3 veces me llevaron o 2 veces, para torturarme con la electricidad, la picana, y me hicieron escuchar, y yo sentía los gritos tan desgarradores de esa gente, y pensé que realmente antepasar horas con los genitales o el cuerpo, o las mucosas, la boca, los ojos, torturados y morir de manera progresiva, dije, es mejor que ya está, yo tenía grandes taquicardias en ese momento, palpitaciones en el pecho, decía, ojalá tenga un paro cardíaco y se me acabe solo, y listo, ya está. Sí, decía la muerte. Yo salí, pero hubo gente que se quedó adentro, es decir, yo me quedé en Argentina 4 años más, y en esos del 76 al 80 yo me quedé en Argentina y vi en los diarios permanentemente gente desaparecía, cadáveres que encontraban. Para mí era muy traumático seguir en ese momento en Argentina y ver todavía ese régimen, todavía con un mundial de fútbol que hubo 2 años después, donde Argentina salió campeón, y ese festejo popular cuando las cárceles y los centros de detención estaban llenos. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. No, la verdad que no me he olvidado nunca, no creo que deba olvidarme tampoco, ¿no? Yo creo que el recuerdo del sufrimiento me hace conocer, me hace sentir una razón más para seguir peleando en el tema de los derechos humanos, y me hace entender de qué hablamos cuando ahora en estos años acá en Estados Unidos estamos discutiendo si a los terroristas de Al-Qaeda hay que torturarlos o no. Me hace sentir que por lo menos tengo la autoridad moral para decir por qué la tortura es siempre ineficaz, siempre inmoral, siempre ilegal y siempre contraproducente. Hemos recuperado las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La dictadura militar acuñó el lema de la campaña anti-argentina en el exterior para desacreditar las denuncias de violación de los derechos humanos que se hacían en Europa, en América Latina e incluso en los Estados Unidos sobre lo que denominamos en la Comisión Argentina de Derechos Humanos terrorismo de Estado practicado por la Junta Militar de Videla, Macera y Agosti. La definición aceptada internacionalmente por el derecho internacional no es un genocidio lo de la Argentina, pero en términos políticos y además el concepto va evolucionando. Ciertamente algunos países ya aceptan que puede haber un genocidio político, algunos le llaman politicidio. En esos términos ciertamente lo de Argentina es un genocidio político. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Todo esto fue ocultado por la Junta, había que hacerlo visible. Lo hicieron visible en la Argentina las Madres de Plaza de Mayo, ganando la calle,
adoptando una metodología que era distinta a la de los organismos tradicionales de derechos humanos. Las madres lo hicieron, se pusieron un pañuelo blanco y enfrentaron a la dictadura en la plaza pública, frente al símbolo máximo de poder del Estado, la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo. Yo le digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Cuando leímos en los diarios europeos que un conjunto de mujeres, casi todas viejas, habían salido a la Plaza de Mayo, que es el lugar más céntrico de la Argentina, se habían puesto pañuelos blancos en las cabezas y reclamaban por la vida de sus hijos, las madres de desaparecidos, que pasaron a llamarse las madres de Plaza de Mayo. Cuando leímos eso, nos dimos cuenta que nuestro regreso ya estaba próximo, porque creímos en esas mujeres. En las elecciones Raúl Alfonsín triunfó precisamente porque tenía un mensaje mucho más claro con respecto a las violaciones de derechos humanos de las que eran responsables la dictadura, y por eso a nosotros los que vivíamos en el exilio nos llenó de alegría cuando en octubre del 83 él ganó, y ya para Navidad de ese año me fue posible a mí volver por primera vez en 7 años. No festejamos, por supuesto, el ascenso de Alfonsín, porque ese partido radical había colaborado con las dictaduras militares y Alfonsín no había tenido una destacada lucha contra la dictadura de ninguna manera. Pero de cualquier manera era otra cosa. Escorchamos champán y botellas de todo tipo, una gran celebración. Me quedó muy claro que era el fin de la dictadura, en que sabíamos que venía una transición. Yo me acuerdo que eso fue un momento muy fundante. Me conmocionó mucho, se me movió el piso bajo los pies. Pero claro, de repente sentí como que las razones del exilio estaban desapareciendo. Cuando vinieron las Malvinas y se acabó el gobierno militar, me puse muy contento, porque inmediatamente dije, bueno, podemos volver. Y volvimos. Yo estaba en el instituto en Princeton, fui para la jura del nuevo gobierno, entre los cuales estaba mi padre como secretario de Ciencia y Técnica. Fue un momento muy emocionante. En la Casa Rosada había amigos que habían sobrevivido y que estaban ahí. En el acto mismo, en el entorno del acto, se notaban aspectos de sectarismo que no me gustaron. Noté que no había una política de retorno del exilio. Lo noté hablando con unos con otros, dando vueltas con gente que tenía vinculaciones, conexiones, y gente cercana al gobierno. Lo percibí claramente. El primer día después que tomó el gobierno invitó a una cena a los intelectuales y no invitó a ningún exiliado que estaba de regreso ya. Tampoco lo recibió a Cortázar. De casualidad me encontré por la calle con Julio Cortázar, de quien yo era viejo amigo. Él ya estaba muy enfermo, murió poco después, y andaba deambulando solo, no lo había ido a buscar, todo el mundo sabía que estaba en Buenos Aires.
no lo invitaron a la Casa Rosada. Fue como un indicador de la poca valoración que iba a tener ese gobierno con los intelectuales que no fueran afines al partido gobernante. Mi primera acción cuando regresé fue ir a mi casa, a la Sociedad Argentina de Escritores, donde yo había sido miembro de la comisión directiva durante 4 años. Digo, mire, yo soy el escritor Osvaldo Bayer, que estuvo 8 años exiliado, y venía a saludar si hay aquí alguien de la comisión directiva. Dice, un momentito, voy a averiguar si hay alguien. Volvió a los 10 minutos y me dijo, no hay nadie, señor Bayer. Dice, además tengo que decirle una cosa. Usted debe 8 años de cuotas. Usted no ha pagado durante 8 años. Digo, sí, estuve en el exilio. Sí, pero no ha pagado. Pagué los 8 años de cuotas y le dije, bórreme, señora. Toda la gente que estaba en matemática eran fascistas. No había quedado nadie que no lo fuera. Algunos trataban de disimular, pero el ambiente era realmente repugnante. Tuve dificultad para que me dieran un curso. No querían que yo tuviera contacto con los estudiantes. Resultó claro que yo aparecía como una bomba atómica que tuvieran en sus manos a punto de explotar en cualquier momento, que no sabían qué hacer conmigo y que lo mejor que podía yo hacer era irme. Fui al diario donde había trabajado 15 años, pero los viejos colegas me trataron muy fríamente. Muchos apenas me saludaban porque, claro, habían sido colaboracionistas, otros porque se habían callado la boca. La gran alegría fue verlo acá de nuevo Osvaldo Soriano, que había vuelto antes que yo. Y fue en una conversación de café que está filmada. Me decía, no vas a encontrar el país que vos esperaste. Aquí hay mucho odio contra los exiliados. La propaganda militar ha podido mucho. Y quién más, quién menos tiene algo que esconder. Confianza, mucha gente amiga que estaba en el gobierno de Alfonsín me comentaba que la situación estaba dificultosa y que no les parecía que fuera muy sensato de mi parte, estando donde estaba, en Estados Unidos, que yo en la meca de muchas cosas, entre ellos de la medicina, supuestamente, volver al país. Yo nunca realmente, pero en ese momento no llegó ninguna oferta para mí para irme y no tenía ningún motivo para irme. Yo quería ver que el tiempo transcurriera y ver cómo iba sucediendo. Yo he visto muchas democracias en Argentina que fueron, sacudidas por golpes militares. Yo no podría soportar más eso. Yo no pensé en volver en el 83 porque pensaba que podía caer la democracia en cualquier momento. Los militares no se iban a conformar tan fácilmente, ni iban a dejar que se los juzgaran, ni iban a dejar que iban a estar ahí custodiando qué se hacía, ¿no? No me lo creí realmente. Yo creí que era una transición y que había esperanzas, punto. Instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. No tuve ningún ofrecimiento, ni en ese momento, ni después del gobierno específicamente, de manera que tuve que quedarme una cantidad de años adicionales afuera, como para poder crearme las condiciones para poder volver. Yo veía que la gente, la mejor noticia que podía esperar de mí era cuando yo decía que no pensaba volver. Me dijeron en el Consejo Nacional de Investigaciones que si yo hacía una solicitud y prácticamente explicaba por qué me había portado mal y que quería volver, yo dije, yo no me voy a someter a eso, eran como las orcas caudinas, y yo no me fui, de acá me echaron. Se fue haciendo más y más claro que en realidad no había una política explícita de
repatriación, de recuperación de exilados, de expatriados, de talento, como se suele decir, tampoco de científicos, de artistas, de especialistas que nuestra sociedad necesitaba como el pan. Porque no había ningún mecanismo en la Argentina, no solamente para recuperar a los científicos argentinos que se habían tenido que ir por la represión, sino que no había ningún mecanismo positivo para reincorporar a las chicas y chicos argentinos con doctorados frescos, nuevos, para que volvieran a la Argentina. Al contrario, si uno se iba, si estos chicos se iban, eran traidores y traidoras. Siendo mi padre secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, cuando yo volví, nunca conseguí entrar en el Consejo de Investigaciones, no porque fuera la hija de mi padre, sino por los trabajos que había hecho hasta ese momento. Si no podía entrar ahí, bueno, no había realmente ningún sentido para mí quedarme ahí. No es que yo quisiera realmente volver a Estados Unidos, pero era una cosa completamente asfixiante. Pude volver cuando mi madre estaba muriendo. Ahí sí que no quería perderme más muertes, ¿no? Porque quería enterrar a algún muerto. Me preguntaban si me iba a quedar y no les parecía bien que me quedase, ¿no? Era como una competencia más. Entonces, eso ya lo había pasado, no tenía ganas de volver a empezar a pedir un lugarcito. De manera que ni el 83, ni el 84, ni el 85, ni nunca más. En una sociedad en la que contás 30.000 desaparecidos y que las madres de Plaza de Mayo han sido el testimonio vivo y dando vueltas en la Plaza de Mayo de este horror, el exilio quedó opacado porque los que tuvieron la suerte de salir vivos y no fueron ni torturados ni desaparecidos en la Argentina, también fueron vistos desde acá como aquellos que tuvieron la suerte de salvarse y tal vez vivir en países donde el cuento es viven maravillosamente. Cuando en realidad no fuimos por una opción de querer irnos, no fuimos porque no se podía vivir con seguridad, no se podía pensar, no se podía escribir y porque el temor era muy grande. De los deberes del exilio. No olvidar el exilio. Combatir a la lengua que combate al exilio. No olvidar el exilio, o sea la tierra, o sea la patria o lechita o pañuelo, donde vibrábamos, donde niñábamos. No olvidar las razones del exilio, la dictadura militar, los errores que cometimos por vos, contra vos, tierra de la que somos y nos eras a nuestros pies como alba tendida, y vos, corazoncito que mirás cualquier mañana como olvido, no te olvides de olvidar, de olvidarte. Me gustaría que me pongan frente a frente con la persona que me llevaron y me torturaron y que me expliquen por qué lo hicieron. Así que yo, más que el perdón, yo necesito realmente el debate y la comparación de las ideas y ver cuál es la mejor idea y cuál realmente tiene razón frente a la historia, frente a la justicia. Yo salvé a todos mis hijos, a mi familia. El dolor de pensar de los amigos que perdieron su familia o de los amigos que perdieron su vida. Yo pude salvar todo eso.
El drama argentino ha sido tan desgarrador que la desaparición forzada de 30.000 argentinos y argentinas ocultó muchas otras reivindicaciones. Ocultó incluso la reivindicación de los presos políticos de la dictadura militar. Pero hay una reivindicación que todavía espera, es la reivindicación del exilio. Esta idea de que el exilio no implicó ningún sufrimiento y que en parte era una mentira y que no merece ninguna consideración especial, ha sido uno de los éxitos de la propaganda oficial. Esta sociedad perdió una energía vital, lo que se refleja en la caída del debate público, en la calidad de los medios, en la escritura, la pérdida de una generación que pensaba la sociedad en que vivía y que podía contribuir al debate y al diseño de un futuro para esas sociedades. Hay varios estudios hechos en exilados de diverso tipo en diversos países del mundo que muestran que la expectativa de vida del exilado es menor que la de la población en la que está y de que hay un aumento de patologías del tipo de enfermedades mentales y de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, todas ellas en realidad relacionadas al estrés que implica la vida en el exilio. Mis hijos nacieron acá y cuando yo los fui a anotar, fui al consulado y pregunté, le digo, ¿mis hijos son argentinos? Y dicen, no. Entonces fui al registro civil francés y me dijo, tampoco son franceses automáticamente, salvo si son apátridas. Digo, sí, son apátridas. Argentina les negó la nacionalidad de los padres. Después salieron otras leyes, por ejemplo, decían, usted puede pedir reparaciones y qué sé yo. Y yo no voy a pedirle a un pueblo como el argentino, yo digo, Argentina me dio a mí todo el conocimiento con el que de ahí en más yo me gano la vida. De modo que los argentinos no me deben nada, al contrario, yo siento en deudas con ellos. Ya nuestros hijos, nuestros nietos están repartidos por el exterior y no se puede volver. Actualmente vivo 9 meses en Argentina y 3 meses en Alemania. Y mi regreso se debió a una conciencia que fue, tengo que ser fiel a los amigos muertos, seguir la lucha, con otros métodos para seguir la lucha. Cuando volví en el 87, empecé a trabajar mucho más activamente con los organismos de derechos humanos de la Argentina, sin desfallecer en ningún momento a lo largo de 30 años. La idea de volver está siempre presente, no creo que haya nadie que no piense en volver. Lo que pasa es que desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista de los afectos, no es tan sencillo plantearse la vuelta al país. Todavía no ha habido en la Argentina un reconocimiento de que el exilio fue otra de las formas de persecución, otra de las formas de represión. No ha sido reconocida todavía en toda su dimensión. Creo que esta sociedad tiene entre sus heridas graves esa herida abierta de los que se fueron, muchos de los cuales no han regresado, de una generación que tendría que estar ahora cubriendo puestos en la ciencia, en el arte, en la política. Pero creo también que eso da una cierta característica a la Argentina en el mundo, que es todos aquellos argentinos que andan por ahí dando vueltas en el mundo y que a pesar de que están en otra parte han reconstruido sus vidas y hay generaciones sucesivas integradas a otras sociedades, siguen siendo para esta sociedad y en el diálogo y en los encuentros argentinos en otra parte del mundo. Un republicano español me decía que Franco lo había jodido 2 veces, uno cuando lo echó de España y el otro fue cuando se murió, porque ahora el que no podía ir es él, estaba con familia, nietos, no pudo volver. Entonces el exilio es una cosa que va cambiando pero no se acaba nunca. Yo no sabía que era tan doloroso. Es algo que no se acaba nunca, que solo la muerte podrá resolver este dolor. El exilio es haber perdido algo
que no se puede encontrar. Yo no peleo mucho cuando voy allí. Cuando voy a la Argentina me siento un visitante, incluso en los lugares donde viví, donde me crié. En otras palabras, no soy de allí ni soy de acá. Creo que estoy desenraizada. Las últimas veces que estuve no tenía nada que ver con nada y todo me era ajeno y era muy desagradable. Yo no quiero volver. No sé, por ahora vuelvo regularmente, no sé, a lo mejor vivir un poco más o un poco menos allá, no sé. Acepté el ofrecimiento para dirigir un programa de genética, salud pública y derechos humanos, así que estoy acá hace un año. Siempre supe que iba a volver, no tenía ninguna duda de que en algún momento iba a querer regresar a mi país. Sasha, nuestra nieta, y mi hija, Corazón, son esencialmente las dos cosas con las que quiero estar. Así que como ellos están en California, yo quiero estar en California también. Y sin embargo, el exilio es una enfermedad que no se cura nunca. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de Vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir